esperamos que hayan disfrutado del coffee break. Quisiera hacer una invitación a los médicos que nos están dando el gusto de su presencia, para que si son socios o si no son socios del colegio médico, allá tienen una mesa en donde se les puede brindar información. La siguiente plática se trata de células madres y riñón, que va a ser expuesta por la doctora Aida Torres Rosales. Les voy a dar una resumida hoja de vida de la doctora. Graduada de la Universidad de El Salvador con la subespecialidad de medicina interna en el Hospital Militar Central, con especialidad de nefrología en el Instituto Nacional Ignacio Chávez de México, y actualmente está adscrita al servicio de nefrología del Seguro Social en Santa Ana. Doctora Aida. Buenos días a todos. ¿Me escuchan así? Va. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación que me ha tocado en este día, pero antes quiero expresar lo complacida que me siento de ver tanta nueva generación presente aquí en el Colegio Médico. Ustedes son el futuro del país, no es una frase hecha, sino que es la realidad. Son los médicos que nos van a atender a nosotros, los que ahorita les estamos dando un poquito de lo que podemos haber aprendido en el camino, ¿verdad? Así que yo espero que esto les motive, que de aquí salgan los futuros nefrólogos que nos van a atender a todos los que vamos a tener esta enfermedad, y que también de lo que estamos hablando, de la nueva era en la que esperamos ver muy pronto en la humanidad, ustedes sean protagonistas de ella y no simplemente espectadores. Así que gracias. Hay una frase muy importante con la que vamos a empezar. Lo que uno sabe es de lo que uno se acuerda cuando ya se le olvidó todo lo que le enseñaron en la universidad. Cuando ya no se recuerden de esos capítulos de los libros, de los marcadores y de todas las clases, pero sí se recuerden de algo, ese es el conocimiento que tienen. Y lo más importante, que lo sepan aplicar. Entonces vamos a empezar, primero. El tema que vieron, células madre y riñón. ¿Por qué estamos hablando de células madre acá? Porque el problema de la enfermedad renal crónica es un problema que nos atañe a todos. No es un problema solo de los nefrólogos. Los que ya tienen sus prácticas clínicas en los hospitales y los colegas se darán cuenta que pacientes renales abundan en todos los servicios. De hecho, no solo el primer mundo nos habla de que es un gran costo para la salud pública, sino que también aquí en El Salvador. Imaginémonos, si los países ricos ya no pueden con esta carga, pues mucho menos nosotros. Se considera que el 8 a 16% de la población mundial tiene ya enfermedad renal crónica. Estados Unidos, que es el país que más estadística lleva, tiene una lista de espera por un trasplante renal de aproximadamente 72,000 personas. De estas se mueren 4,000 cada año esperando un injerto. No es fácil trasplantarse. Hay muchos países, España, México, donde yo estudié, que se trasplanta más, y sobre todo de donador vivo. Pero aquí en el país eso parece todavía una realidad más lejana. El seguro lo hace, pero tenemos escasez de donadores, igual que en todas partes del mundo. ¿Y qué cosa es lo importante en esto? Que la enfermedad renal crónica establecida no tiene regresión, no se cura. La única alternativa es diálisis y trasplante. Una vida en diálisis no es fácil. Los pacientes continuamente nos llegan preguntando ¿cuándo le van a quitar el catéter? ¿Cuándo van a dejar de ir a la hemodiálisis? Como que no les hubiera quedado claro que es una terapia para mantener la vida, no para curar. Y acceder a trasplante en nuestro medio, sumamente difícil, como les he dicho. En el seguro se hacen más trasplantes, pero querer donar, aparte del altruismo, en El Salvador se ve limitado porque muchos donadores son rechazados porque tienen anomalías estructurales, muchos con arterias renales polares y unas anormalidades en la implantación que no se pueden ocupar como donadores. Entonces, ante este problema tan serio, todo el mundo busca alternativas. En todo el mundo, ¿de qué se está hablando? De medicina regenerativa, que es el concepto que nosotros vamos a explorar en esta plática. La siguiente. Bueno, esto
fue publicado el 10 de marzo de este año, precisamente fue en el Día Mundial del Riñón, se publicó este artículo en New England. Y hoy les pido disculpas porque las diapositivas están en inglés. No se deben poner un idioma diferente al nativo de la audiencia, pero todos los estudios son hechos pues por los países avanzados, la mayoría, la evidencia está en este idioma y por eso yo se los pongo así, para que vean que esto es real, no se lo está inventando uno, ¿verdad? Aparte de que ahorita médico que no entienda las diapositivas en inglés, pues como les digo, que vaya a un curso, ¿verdad? Porque todo está en inglés ahorita. Bueno, entonces el título de esto, ¿de qué nos estaba hablando? Del turismo de células madre. Yo creo que todos han escuchado que es muy común que en los países del tercer mundo haya mucho turismo médico porque les ofrecen tratamiento con células madre. ¿Será que El Salvador está realmente tan avanzado que tiene células madre? En este artículo nos hablan, le pongo lo más importante subrayadito con rojo. Las palabras claves son esperanza y desesperanza. La gente necesita que se le dé una esperanza. La gente está desesperada buscando alternativas. Entonces, buscan desde medicina biológica, regenerativa y todo lo que se les pueda imaginar. Y eso es un terreno fértil para los países donde las leyes o donde las regulaciones específicas y puntuales para la práctica científica no son congruentes ni están definidas. Nos dice la autora de este artículo que no hay que quitarle su esperanza a la gente. Está muy bien, hay que promover investigación, pero el hecho de que prolifere todo esto en tercer mundo es simplemente porque no hay normas. Es muy fácil que alguien pueda abrir su clínica, poner un diploma hasta en otro idioma que no se conoce, que fue a sacar un curso, que fue a sacar algo y empieza a ofrecer la panacea para curar enfermedades. Ya hay una luz roja a nivel mundial de que esto puede ser una manipulación o incluso un engaño para las expectativas de las personas. Sigamos. ¿Será que no existe entonces la medicina regenerativa? Claro que sí, y es parte de todos los cambios en la historia que estamos viendo. En esta diapositiva es porque la puse porque les quiero poner en contexto de lo que estamos viviendo. Así como en la prehistoria teníamos toda la era jurásica, la cenozoica, la paleozoica y todo, en nuestros tiempos contemporáneos estamos siendo testigos de un avance increíble y cómo va cambiando todo. Se acordarán lo que estudiamos en el colegio cuando hablamos de la revolución industrial. Tuvimos primero la era industrial, cuando las máquinas empezaron a adueñarse de todo y parecía que el hombre estaba al servicio de la máquina. Si no recuerdan ya lo que vieron en los libros, acuérdense las películas que se han dado, los cuentos de Charles Dickens y todo, que nos contextualizaban en esta época de revolución industrial. Esto pasó en el siglo XIX. Luego llegamos al siglo XX. La mayoría de ustedes nacieron en esa época, ¿verdad? Y es la época de la informática. Todo el mundo conectado, ya no hay distancias, usted está en un lugar, otro al otro lado del mundo con una camarita y para ustedes esto es lo más normal del mundo, se están comunicando y se están viendo el teléfono celular. Esta es la época que estamos actualmente. Y se supone que estamos entrando a una nueva época. Esta nueva etapa la consideran los científicos que empezaría a partir del 2020, según algunos, y es la era híbrida. Esto no es película de ciencia ficción, aunque los íconos modernos tienen mucho que ver con todo esto que nos están diciendo. La era híbrida significa, como su nombre lo dice, que vamos a hacer una mezcla de seres humanos como somos actualmente y la adición de inteligencia artificial. Se supone incluso que ya se va a inventar un microchip que van a poder instalarnos como un GPS, pero ese va a estar en el cerebro y que va a tener la capacidad de hacernos hablar diferentes idiomas. Ya no va a ser necesario llevar tantas materias en la escuela porque le van a poder poner a usted, mire qué fácil lo ven, anatomía, fisiología y todo, para que sepa usted ya ese conocimiento y lo aprenda a activar. Supuestamente esa es la era híbrida a la que estamos encaminados. La siguiente. Para que vean que esto de era híbrida no es mentira ni es un cuento, en esta Universidad de Vanderbilt se publicó este artículo, y esto es real, de que ellos piensan que van a tener el primer riñón artificial para 2017. Esto que tiene el doctor que está siguiendo estos estudios es el dispositivo que se implantaría adentro del cuerpo. Este es el riñón artificial. La otra cara es esta, es parecido a un chip del teléfono. Ustedes que saben intercambiarlo y todo, y esto está recubierto con células madre. Ellos juran que para 2017 lo van a tener listo y van a empezar los primeros estudios en seres humanos. ¿Cómo se supone que va a funcionar esto? La siguiente diapositiva. Aquí lo pueden ver el dispositivo. Se va a implantar, unos estaban proponiendo al principio que lo iban a poner en esta parte de aquí arriba, luego dicen que no, porque lo que se va a buscar es que toda la sangre pase
a través del dispositivo. ¿Se acuerdan que de un lado les dije que estaban las células madres, que son estas? Por el otro lado va a tener un filtro. Entonces, este dispositivo lo que nos va a hacer es que nos va a filtrar la sangre, va a hacer todo lo que los riñones dejaron de hacer y va a pasar nuevamente filtrada a través de las células madre, y las células madre empezarían con la sangre que regrese a los riñones a regenerar el tejido que se ha perdido. Una gran esperanza, según esto, para que los pacientes ya no tengan que ir a hemodiálisis ni mucho menos hacerse peritoneal. Dicen, si ustedes pueden buscar aquí en las referencias o en el artículo que les dije, el artículo donde está pendiente que los ingenieros y los expertos en física analicen cómo van a hacer para que este flujo sanguíneo pueda pasar por estos pequeños filtros, por este dispositivo pequeño y que no lo dañe. Están en estudios, esperemos a ver si somos testigos nosotros de esto nuevo, que es lo que se piensa que se va a iniciar en 2017. La siguiente. Bueno, entonces ahora esto resume la gran esperanza que tiene todo el mundo en las células madre, que vamos a vivir para siempre. Miren, el dibujito nos pone la célula madre que lleva en su cochecito los diferentes órganos. Lleva un corazón, lleva ojos, lleva pulmones, lleva músculos, lleva hígado, huesos, lleva estómago, vísceras, cerebro, huesos, riñones, lleva una oreja por los cartílagos. Entonces, la gran esperanza de las células madre, dice, con los cultivos adecuados voy a vivir para siempre. O sea, la esperanza que tiene todo el mundo de medicina regenerativa. Siguiente. Estos conceptos de vivir para siempre no son nuevos. Ustedes están más cerca de haber salido hace poco de la escuela y recordarán cuando nos hacen leer todas estas obras que han sido las que han marcado las tendencias y la ciencia ficción. Una obra clásica de ciencia ficción fue escrita en 1932, se llama Un Mundo Feliz. Espero que muchos de aquí ya la hayan leído. Es lo que da paso a muchas películas, a Matrix, a todas esas que ustedes han visto. La cosa es que esta obra nos habla de un mundo feliz, un mundo que prácticamente, bueno, ellos lo sitúan, dicen en el año 2037 le ponen ellos. Dicen que va a ser un mundo donde los seres humanos van a ser producidos en serie y de embriones perfectos. Les ponen ellos que el nombre se llama un proceso Volkanovsky. Ellos, según este libro que es interesantísimo y les recomiendo que lo lean, todos los adultos donan espermatozoides, se donan óvulos y los excelentes, los que están mejor pues programados, todos son perfectos, ¿verdad? Se ponen en tubos de ensayo, se van cultivando y se producen los seres humanos perfectos. Y se producen en series y en clases. El grupo de médicos, el grupo de abogados, los que van a ser ingenieros y obviamente producen también obreros, producen los que van a barrer, los que van a limpiar, los que van a cocinar y eso para ellos es un mundo feliz. Entonces yo les invito a que lo lean porque son muchos de los conceptos que vamos a explorar. La siguiente. Entonces ahora hablando ya del tema, ¿qué son las células madre? Son las células con el potencial de desarrollarse en muchos tipos diferentes de células. Ustedes saben que lo que va a ser una célula se determina en el periodo embrionario y eso es irreversible. Pero estas células madre es como que no tienen su destino definido. Se les va a definir el destino o lo que van a llegar a ser de acuerdo a las necesidades del entorno. Se supone, como su nombre lo dice, que son las madres de todas las células y que son capaces por sí mismas de generar todos los tipos diferentes de células. ¿Qué capacidades tienen las células madre? Las súper importantes, autorrenovación. Ella misma se puede convertir en otra célula madre. Diferenciación. ¿Qué quiere decir? Que se va a especializar en otro tipo de célula. La otra, transdiferenciación. Quiere decir que aparte de haberse especializado en un tipo de célula, se puede cambiar completamente a otro según las necesidades o la lesión que tenga que reparar. Las células madre se caracterizan porque son células quiescentes. Quiere decir que parece como que están dormidas, como que no están haciendo nada. De hecho, esto es lo que sirve para identificarlas en los estudios. Se les pone un marcador que se llama bromodeoxiuridina y las células que lo concentran enormemente son las que no se están reproduciendo. Quiere decir que es una célula madre. Cuando empieza su ciclo celular ante la respuesta a una injuria, empieza a desaparecer el marcador. Entonces, por eso identifican que esas son células madre. Las células madre existentes, ya por todo lo que les expliqué, recordarán que están implicadas en la respuesta de reparación y regeneración. La siguiente. En este dibujito, para que resumamos lo que sabemos de las células madre, es una célula que tiene la capacidad de producir otro tipo diferente de célula o replicarse a sí misma. ¿Qué es la importancia también de ellas? Son súper poderosas, reducen la inflamación, combaten la apoptosis,
Y como ya dijimos, se pueden diferenciar en cualquier tipo celular derivada de cualquiera de las 4 capas de desarrollo embrionario. Aquí otra vez nos vamos a acordar de todo lo que vimos en embriología, en anatomía microscópica, para que recordemos cuáles son esas 4 capas y todos los tejidos a los que dan origen. Entonces, la célula madre tiene esa gran capacidad, por eso las madres de todas las células. La siguiente. Entonces, ¿qué tipo de células madre tenemos? Tenemos las células embrionarias, que son las pluripotentes, las que se pueden diferenciar en cualquier tipo de tejido, tienen toda la capacidad para hacerlo. Las células somáticas o adultas, o sea, células embrionarias adultas, que se encuentran en ciertos tejidos y en nichos celulares, y las otras células que estas prácticamente son un producto de laboratorio y por el cual recibió el científico que las descubrió el Premio Nobel de Medicina en 2012. Estas se llaman células madre inducidas pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Que son células somáticas adultas a las que por medio de reingeniería genética se les ha convertido en células madre embrionarias. Resumamos hasta aquí. Las células más importantes y las más poderosas son las embrionarias. Ellas son totipotentes y hay unas pluripotentes. Acuérdense esos conceptos que lo vimos en patología. Las somáticas adultas, si bien ellas tienen mucha capacidad, tienen menor capacidad que las células embrionarias y su autorrenovación es limitada. Entonces, ¿qué se hizo? Por procedimientos así, que ya vamos a ver más adelante, se han transformado en pluripotentes y se comportan como que fueran embrionarias. Siguiente. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre las embrionarias, que ya dijimos que son las superpoderosas y toda la cosa. ¿Dónde se encuentran? Acuérdense, en el blastocisto intermedio. En esta masa de células están congregadas todas ellas. Recordemos todos esos conceptos de lo que vimos. ¿Dónde más se encuentran? En el líquido amniótico, en la placenta y en el cordón umbilical. De ahí se pueden sacar células madre. Yo creo que no habían nacido ustedes en la época que en los 90 empezaron a decir que El Salvador podría ser un país que exportara placentas, saben que tenemos una natalidad increíble, y cordones umbilicales, porque de ahí podrían sacar células madre para estudiarlas. Sí, realmente decían eso, nosotros los leímos en los periódicos. ¿Y qué pasa con esas células madre que se exportan? ¿Cómo las trabajan? En los laboratorios las ponen a cultivar. En el cultivo, lo que ellos ocupan, obviamente no van a agarrar una placenta, ni se puede hacer eso, sino que se ocupa un cultivo con derivado de células de ratón. Ahí ustedes se van fijando en algo, o sea, todo esto no es completamente humano, es una mezcla de los productos animales con el de nosotros los humanos. Cuando sacan células madre, las ponen en un cultivo, como les digo, especial de células derivadas de ratón. Ese sirve como su placenta, las va alimentando, ellas van creciendo y así van estudiando. Ya aquí pueden ver ustedes las implicaciones éticas que significa este estudio de células madre. Aquí para resumirles lo que ya les había dicho, que las embrionarias son las que tienen toda la capacidad pluripotente de convertirse en cualquier órgano. Otro punto importante antes de terminar con las embrionarias, se estuvieron estudiando muchísimo, sobre todo a raíz del accidente, ustedes lo deben de recordar también, que tuvo Christopher Reeve. Ni vieron quizás la película de Superman, pero él fue el Superman más emblemático que ha habido. Tuvo un accidente, se fracturó la columna cervical y quedó cuadrapléjico. Entonces, él empezó a promover muchísimo con su dinero y fundaciones que se empezara mucho a estudiar lo de células madre para pensar en una regeneración de la espina dorsal. En la época de Bush fueron suspendidos estos estudios debido a las implicaciones éticas. Porque bueno, ya no quisieron comprarnos a nosotros, ¿verdad? Todo eso que les podíamos vender, hablemos de contaminación, de muchas cosas, sino que lo que se proponía era que se donara, así como les dije en el libro Un Mundo Feliz. Usted puede donar un óvulo, otro dona los espermatozoides, el semen, los tienen guardados en laboratorio y así van formando embriones humanos y los van estudiando. Eso es completamente pues alejado de la realidad de estar estudiando cosas así, ¿verdad? Ya ustedes saben que no se puede. Entonces, por eso, los estudios con células embrionarias humanas están ahorita prácticamente en un stand-by, porque no es apropiado, como les digo. Siguiente. Aquí este pequeño chiste es para que se entienda esto. Miren, los dos están en el cielo que murieron y él le dice al Señor, yo me morí esperando una cura con las investigaciones con embriones. Y tú, y le dice, yo era el embrión. O sea, no es ético, ¿verdad? Estar formando seres humanos. Yo creo, ¿quién donaría parte de uno para que lo estudien? Y bueno, no, ¿verdad? La siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las células madre adultas, que ya dijimos que son importantes y buenas, pero que no tienen la misma capacidad de las embrionarias. Bueno, ¿dónde hay células madre adultas? En los años 50 se identificaron en la médula ósea. Recuerden nuevamente patología, que hay tipos de células madre hematopoyéticas y mesenquimáticas. Las hematopoyéticas son las que tienen la capacidad de dar origen a cualquiera de las células de la línea roja, blanca o la de las plaquetas.
y las mesenquimáticas son las que nos pueden dar origen a cualquiera de los tejidos originados del mesodermo. Se encuentran todas en la médula ósea. En los años 90 se supo que ya habían también células madre en el cerebro. Recordemos, al menos a nosotros los que nos formamos antes, nos decían, el cerebro no se regenera, lo mismo que decían del riñón, los riñones no se regeneran, crecimos con ese concepto. Luego se fue descubriendo que sí había cierta capacidad de regeneración porque sí hay células madre en esos órganos. Ahora se sabe con todos los estudios que las células madre están en hígado, ovario, testículos, mucosas, piel, dientes, corazón e intestino. Ellas están en nichos, quiere decir que están en lugares específicos, no están en todo el órgano. No va a agarrar usted un pedazo de órgano y le va a buscar la célula madre. Están en un lugar específico de cada órgano y se comportan como pericitos. ¿Qué quiere decir? Que a ellas les gusta estar alrededor de vasos sanguíneos. Recordemos esto, porque nos va a servir cuando hablemos de una limitante para la disque infusión de células madre. A ellas les gusta irse por donde están los vasos sanguíneos. Siguiente. Estamos hablando de los tipos de células madre y ahora les voy a hablar un poquito de las terceras, las que fueron inducidas genéticamente, que se les cambió su estructura y que son adultas pero que se comportan como embrionarias. Ese es el doctor Yamanaka, que fue el que se ganó el premio Nobel por este descubrimiento. A estas células les hizo una transferencia de su RNA mensajero que fue modificado mediante otras señales de transdiferenciación, ligandos, proteínas. Recuerden todo lo que aprendimos en fisiología sobre la división celular. Modificando a estas células en sus vías de división, consiguió que ellas fueran células madres embrionarias. Por eso se ganó el premio Nobel, y que son las células en las que se tiene la gran esperanza, estas inducidas pluripotentes, a que vayan a ser la respuesta para curar muchas enfermedades que se considera que no se pueden aliviar de ninguna manera. La siguiente. Bueno, ahora resumimos las células madre. ¿Para qué se supone que van a servir? Los artículos hablan desde tratar un cáncer de piel hasta la depresión. Se están promoviendo para todo. Vean acá, potenciales usos de las células madre. Prácticamente, vean aquí o busquen en qué cosa no creen que se podrían utilizar. Lo que no se encuentra aquí es nada renal, ¿verdad? Lo que ya está prácticamente probado y avanzado no menciona lo de los riñones. Sí se mencionan para diferentes patologías, pero no se atreven a mencionarlo tan claramente para riñones. Ya vamos a ver por qué. La siguiente. Bueno. Aquí es simplemente un dibujito para que vean cómo se hace. Aquí se han extraído células madres de cultivo, todo es de un ratón, son modelos murinos, y en este corazón de ratón que está dañado, se le inyectan en el miocardio y se ve que ellas, por procesos de diferenciación, las células que han sacado de la médula del ratón, se comportan después como que fueran células cardíacas y empieza la regeneración. Otra vía en la que lo hacen animales es inyectarlas en la cola para que lleguen a la circulación sistémica y ellas lleguen a los lugares donde se necesitan y regeneren. Son modelos murinos, como les digo. La siguiente. Bueno, ahora sí, ¿por qué es tan complicado células madre en los riñones? Por la gran complejidad de los riñones. Dicen que hay pocos nefrólogos en el mundo y todo el mundo habla de que se necesitan más nefrólogos y que nadie quiere ser nefrólogo. Otro día será otro tema ver los estudios que se han hecho, por qué no quieren ser nefrólogos, por qué no les gusta estudiar a la nefrona. No les gusta el túbulo contorneado distal, ni los glomérulos, ni el azar de Henle, ni el túbulo distal, ni les gusta saber de eso, lo sienten muy complicado, o sea, no quiere nadie meterse en esos campos. Bueno, otra cosa, los riñones son tan complejos que por eso tampoco es tan fácil tratarlos con células madre. Vamos a ver a detalle cuál es la gran complejidad. Vamos a hablar también de que si realmente hay células madre escondiditas en los riñones y que se pueden utilizar, o si podemos utilizarlas de médula ósea y hacer como en el experimento del ratón, sacárselas de la médula, inyectárselas a un ser humano y que lleguen a hacer su función. Vamos a aprender el mecanismo teórico propuesto y al final las limitantes de esto. La siguiente. La complejidad del riñón empieza desde la formación. ¿Quién no se acuerda en embriología cuando uno tiene que empezar a estudiar que cómo empieza primero? Que primero va el cordón nefrógeno, luego empieza con el mesonefros, por último el metanefros, que se va evolucionando, va cambiando de lugar hasta que formamos el riñón definitivo, que uno se transforman en las vesículas seminales, que en el hombre uno se degeneran y quedan ya sus estructuras de la vía urológica y todo eso. Esa es la gran complejidad del riñón. El riñón, aparte de eso, está formado por más de 25 tipos celulares diferentes, que implicaría que se tiene que ir regenerando cada estructura, cada compartimiento del riñón y cada tipo específico de célula que hace sus funciones.
Probablemente no les guste a las nuevas generaciones estudiar nefrología porque se tiene que estudiar el transportador de sodio, el de potasio, el de calcio, el que se encarga de las proteínas, de la reabsorción, ¿verdad? Entonces no les gusta, es súper complicado el riñón, entonces no es tan fácil. Otra cosa, se decía siempre que no se regeneran. Después de las 36 semanas de vida embrionaria, nadie forma más nefronas. Tip, de aquí la importancia de que los embarazos sean de término, que no haya niños pretérmino, ni niños con bajo peso al nacer. Un pretérmino tiene menos cantidad de nefronas. Un niño con bajo peso al nacer tiene menos masa renal. Ahora se sabe que sí se regenera el riñón, pero en una forma sumamente lenta. Por eso cuesta tanto estudiarlo y por eso los modelos animales no se pueden aplicar al 100%. Se mueren los riñones, se mueren los tejidos derivados de los animales antes de que se complete un ciclo celular renal humano. Y luego que los progenitores renales son autolimitados. Siguiente. Bueno, entonces, segunda pregunta, ya vimos que es súper complejo el riñón. Ahora, ¿y existen células madre en los riñones? Sí, se ha descubierto que sí existen. Hay 2 lugares específicos donde los vamos a encontrar. Lo que se ha visto en los estudios dicen, son esas células que están dormiditas, las células madre que podemos despertar para los riñones. Parte de ese nicho de células madre en riñones se ha encontrado en la papila renal. Aquí les pongo yo un dibujito para que puedan ver macroscópicamente dónde se encuentran. Esta es la figura de cómo se vería en la biopsia, microscópicamente hablando, obviamente, dónde se encuentran las células madre. Se encuentran en esta área y en una microfotografía electrónica específicamente el lugar donde están ellas. No están en todo el riñón. No voy a agarrar yo un pedazo de esto en una biopsia de aquí, de acá, de donde sea y voy a sacar células madre. No, ellas tienen su lugar específico donde se encuentran acá, en este lugar. Ahora, ¿y cómo voy a poder saber yo que estoy metiéndome con una aguja a esa parte? ¿Tenemos la tecnología nosotros para sacarlas de allá? ¿Existe la tecnología en el mundo? Siguiente. ¿Dónde existen otras células madre? Hay unos progenitores renales alrededor en el polo urinario de la cápsula de Bowman. Acuérdense también de todo lo que vieron en histología renal y cómo se ha formado el glomérulo y todo. Hay una partecita ahí donde hay unas células y su marcador es CD34, otra CD123 y esas células que están en esta parte del túbulo, aquí se va a empezar al túbulo contorneado proximal, que son progenitores. Aquí hay células madre. Esta foto simplemente es para demostrarle en los estudios, en esos lugares, cómo lo hacen, que ellos lo hacen con marcaje. Sacan células, las ponen a cultivar y ven que después de cierto tiempo, la tinción que adquiere la célula, bueno, es semejante, son las últimas columnas, la más oscurita, a las células renales. Entonces dicen, éxito, eso que sacamos era una célula madre porque se está coloreando y se comporta igual a como esperaríamos a una célula renal. Entonces, no negamos esto, sí hay células madre en el riñón en esos 2 lugares específicos. Adelantémonos a la presentación, ¿cómo las vamos a despertar específicamente de ahí? Siguiente. Bueno, entonces si no las podemos despertar, podemos ocupar nosotros las que están en la médula ósea. ¿Será que si sacamos células de la médula ósea las vamos a ocupar nosotros para regenerar? ¿Cuáles tendríamos que agarrar? Las mesenquimáticas que les expliqué. ¿Y cómo tendrían que portarse ellas para regenerar? Por una fusión celular con las células residentes. Son mesenquimáticas, las vamos a llevar al riñón, falta ver cómo las vamos a llevar al riñón, ¿verdad? Y ellas se van a fusionar sus núcleos, su información del RNA mensajero y se van a diferenciar en células renales, como vemos aquí. Y también van a ejercer la acción parácrina, las que vimos antes, que frenan la apoptosis, que paran la inflamación y que detienen la fibrosis. ¿Por medio de qué? De todas estas sustancias, las citoquinas y los factores de crecimiento derivados de hepatocitos, derivados del endotelio, el factor semejante a la insulina tipo 1 y todo el montón que ustedes tienen que recordar de sus clases de fisiología, que son los implicados en los mecanismos de división celular. Se supone, teóricamente, que si nosotros tomamos células de la médula ósea, las podemos llevar a los riñones, que ellas hagan todo esto y que empiecen a regenerar un riñón. Siguiente. Bueno, esto es simplemente para que vean los estudios que se han hecho. Hay muchísimos. Este tipo de medicina obviamente no se hace aquí en nuestros países, ¿verdad? Donde ellos han encontrado en los nichos celulares el papel que estas células ejercen al tratar la regeneración. Y también otras que se han derivado de la médula ósea que también están implicadas en diferenciación y por lo tanto en formación de nuevas células renales. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo sería teóricamente que las células madre nos ayudarían. Estamos pensando en una neonefrogénesis, o sea, meter la célula madre para que ella se empiece a regenerar como un nuevo riñón. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Habría que administrar factores de crecimiento
que reviertan una mesenquimatización del epitelio. ¿Qué quiere decir esto traducido? Cuando ya está un daño renal crónico, este epitelio normal y especializado del riñón se ha involucionado, se ha regresado, se ha arruinado y se ha vuelto mesénquima, lo opuesto al desarrollo normal. Cuando vimos la figurita de cómo se va desarrollando los riñones, también nos acordamos que a nivel microscópico las células se van transformando y el mesénquima del mesodermo se va transformando hasta que llega a ser un epitelio especializado. Eso es desarrollo normal, pero en la enfermedad renal crónica se ha revertido esto. Entonces, por eso hay un montón de fibrosis, hay mucha matriz extracelular porque ya se perdió ese epitelio y estamos otra vez en mesénquima. Entonces, tenemos que llevar una célula madre o hacer que se active de alguna manera para que se revierta este proceso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Despertando a los progenitores que ya tengamos ahí. Los progenitores que ya vimos que están en la papila y los que están en el polo urinario de la cápsula de Bowman, para que ya se despierten, ¿verdad? Y regeneren el daño. Eso es lo que teóricamente se tiene que hacer. Pero si no los podemos despertar, si no podemos llevar específicamente eso a las regiones, que es la otra opción que dijimos, ocupar las células madre de la médula ósea y las que se han encontrado en el tejido adiposo. Siguiente. Entonces, para que veamos el dibujito y nos acordemos. Tenemos nosotros un daño renal, estamos buscando regenerarlo. ¿Cuál sería la primera opción teóricamente? Que las células madre del riñón se activaran, las que se encuentran en estos lugares y son sus marcadores, que ellas se empiecen a diferenciar, que se vayan a los túbulos, a los glomérulos a regenerar y que su efecto parácrino de parar apoptosis, de frenar inflamación, de hacer que todos los procesos terminen, regeneren un riñón. Y la otra cosa, ocuparlas de la médula ósea con todo lo que ya dijimos que ellas tienen que hacer para reparar. Son los dos caminos que supuestamente tenemos. Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora con toda la teoría? Esto es teoría y es aplicabilidad a modelos animales. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Este artículo fue de 2013, les voy a presentar más adelante uno más reciente, pero nos dice cuál es el conocimiento actual que nosotros tenemos. Ocupar las células madres, como ya dijimos, no solo ellas, sino que también sus derivados extracitoplasmáticos, mandarlos al lugar donde hay un daño renal, ellas se van a diferenciar en esas mismas células especializadas, empezar a ejercer toda su acción parácrina y reparar el tejido celular. Ahora, veamos una cosa, estas vesículas extracelulares, que son las que inducen diferenciación, pueden también verse alteradas y expresar marcadores oncogénicos. No solo podemos tener nosotros la opción de que vamos a hacer un tejido especializado normal, sino que también podemos nosotros generar en otro tipo de neoplasias o hasta cánceres. ¿Cuál es el problema con las células madre embrionarias? Que a los 14 o 21 días de estarlas cultivando forman teratomas. Como ellas son las poderosísimas que pueden formar cualquiera de los órganos derivados de las 4 capas, entonces pueden formar hasta teratomas, pues. Entonces, esta es una de las grandes limitantes que tenemos. Puede regenerar el tejido especializado, pero también se puede generar en otro tipo de tejido. Siguiente. Bueno, ¿qué otra forma tenemos según el conocimiento actual que podríamos hacer? Esto es lo mismo de despertar los progenitores, lo que nosotros dijimos, sus bioproductos, que son los exosomas, las vesículas extracitoplasmáticas y toda la cosa. Otra sería hacer nosotros organoides, como decirlo así, o sea, ¿qué dicen ellos? Dejar el cascarón del riñón, de hacer una descelularización, quitar las células enfermas, se hacen unos procesos increíbles, unos incluyen unas radiaciones específicas. Nosotros dejamos el molde del riñón supuestamente y le vamos a ir infundiendo células madre que van a ser capaces en base al molde de ir regenerando la arquitectura compleja del riñón. Si se dan cuenta, este es parte del principio que tiene el dispositivo también, porque tiene una parte del chip donde hay células madre para que ellas en el riñón que ya está ahí, pero que está arruinado, se vayan amoldando, como que lo vayan conociendo y se vayan conformando a esa estructura para ayudarle a trabajar. Siguiente. Bueno, ahora, esto es pues para demostrarles que sí, pues ellos han identificado que hay células y que funcionan y que se diferencian, ¿verdad? Pero que realmente, vamos a ver más adelante, la diferencia entre formar célula a formar órgano es muy diferente. Otra. Limitantes reales, como ya les dijimos, que es muy complejo el riñón, que tiene un montón de células, que hay que sacarlas de nichos específicos. Y lo más importante y lo nuevo que vamos a decir aquí, y de lo que estamos hablando, en enfermedad renal crónica. La uremia afecta a las células madre. Usted no puede ocupar células madre de un paciente que ya está urémico o que ya tiene daño renal avanzado. Estas células ya se dañaron por el ambiente contaminado, que significa estar urémico.
Si usted las pone por una infusión intravenosa, les dije que ellas se comportan como pericitos, les gustan los vasos sanguíneos. Si las pone por una vía periférica, la mayoría van a buscar irse a los pulmones, irse al hígado o irse al vaso. Se van a quedar ahí. Entonces, ¿qué se pretende cuando se ponen células madre o cómo se debe hacer? Para que escuchen cuando les hablen de esos tratamientos, un paciente les pregunte, y todo, mire, me pusieron un suero y ahí van las células madre. Si le van a dar un tratamiento probado, que sí hay, y más adelante les voy a decir cuál es, para ponerle por vía intravenosa, se tiene que poner por un catéter que llegue a la aorta torácica. Si no podemos nosotros cateterizar por la aorta torácica, tenemos que buscar por lo menos la carótida izquierda o la femoral. No se pueden poner en vía intravenosa como le pone cualquier suero. No van a funcionar así. Y luego que tienen eventos protrombóticos. No solamente va a dar usted el efecto disque regeneración, sino que también se va a asociar por la capacidad que ellas tienen de formar nuevos tejidos y de formar endotelio y de formar vasos, que le van a dar un problema de trombosis. Siguiente. ¿Cuál es otra limitante? Lo que le dije, las vesículas extracelulares se desdiferencian también en células tumorales, son prácticamente los mismos marcadores que expresan. Luego, que generar células no significa generar órganos. Usted genera las células, se colorean igual y parecen que son iguales, pero no es un órgano. No es lo mismo una célula que un órgano, y ustedes lo saben. Y tampoco podemos hablar de que el conjunto de células va a formar un órgano. Hay otras cosas implicadas, otra arquitectura diferente, otras señales que se tienen que tomar en cuenta. El comportamiento en cultivo no es lo mismo que el comportamiento en vivo. Y nuevamente, pues la limitante ética, ¿verdad? Que no podemos estar experimentando en humanos a ver cómo va a resultar. Por eso es que se ocupan los modelos murinos, donde ocupamos concentrados derivados de células de animales y los juntamos con las células nuestras para ver, ¿verdad?, qué obtenemos. La siguiente. Esto, creo que algunos deben haber visto esta figurita que salió a inicios de 2014 y que fue que en un laboratorio, me parece que fue en Austria que hicieron esto, que lograron obtener un primordio de riñón en un cultivo celular. Esta es imagen celular, no es un órgano. Paran la información al decir que lograron que produjera un líquido semejante a la orina, pero no era orina, semejante a la orina, pero no era orina. Pudo haber sido un ultrafiltrado que, pues parecido por las células, pero que no era orina. Siguiente. Bueno, luego otro estudio que dijo que en todos los modelos de isquemia, reperfusión, de daño renal y que han estudiado las células madre, las mayores implicadas en estos modelos animales de la reparación son las células madre que están específicamente ahí dormiditas y que se despiertan, no son las de la médula ósea. Entonces, prácticamente para enfermedad crónica y regeneración, este artículo votaba la opción de que nosotros le tengamos tanta fe a las que son derivadas de médula ósea. Siguiente. Ahora, esto se publicó ayer online y va a salir en Kidney International en la edición de la primera quincena de abril. Esto es lo más nuevo que hay. Entonces nos habla de los cambios, de los retos y las oportunidades que tenemos para aplicar las células madre en la enfermedad renal crónica. Esto está interesantísimo y súper fácil de comprender. Primero, todos los estudios con células madre se han hecho para falla aguda, para procesos de insuficiencia renal aguda, para enfermedad renal poliquística y para rechazo de trasplante. Solo hay un estudio que se ha hecho para enfermedad renal crónica, solamente uno. Todos los demás son para los modelos que ya les dije. Incluso mencionan ahí que un estudio que se estaba haciendo de falla renal aguda, secundaria, cirugía cardíaca, tuvo que ser suspendido porque no se vio mayor beneficio en quienes utilizaban células madre. Entonces tenemos esta gran limitante. Entonces, para resumir esto importante del artículo, ¿cuáles son las células madre actuales que se están ocupando para tratar la enfermedad renal? Los progenitores endoteliales, que son unas células que se encuentran en la médula ósea, que circulan también en nuestra sangre periférica y que tienen una gran capacidad para formar nuevos vasos sanguíneos. O sea, es como devolverle otra vez al riñón toda su red que le lleve la suficiente perfusión para que vuelva a funcionar. ¿Y cuáles son las otras células que se están ocupando? Las células mesenquimáticas, que ya no solo son sacadas de la médula ósea, sino que también del tejido adiposo y que se encuentran también en cartílago, en piel y en otras estructuras. ¿Qué es lo que hacen estos dos tipos de células madre que están tratando? Como ya dijimos, para disminuir la inflamación, disminuir la apoptosis, quitar el estrés oxidativo, regenerar, que ya no el tejido tubular intersticial, que cese la fibrosis. También estas específicamente, las mesenquimáticas, quitan el daño tubular y hacen que se disminuya el endurecimiento de los glomérulos, que es lo que se ve en la enfermedad renal crónica.
La FDA ha aprobado el uso de células madres mesenquimáticas, que son las del final, para tratar aquellos casos en los que hay un rechazo al injerto renal que es resistente a la terapia con esteroides. Única indicación aprobada por la FDA, y no es para falla renal crónica, es para un rechazo de un injerto. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que yo les expliqué y que es tan importante? Independientemente de que le pudiéramos poner células madres o se las despertáramos, las células madre de los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica están dañadas. Hay menor número de ellas. Su potencial para regenerar los vasos sanguíneos está disminuido. Se proliferan menos. Su función migratoria para ir a donde está el daño y reparar está disminuida tampoco. Ya no responden bien a la hipoxia, tienen más apoptosis y se mueren más rápido. Con todo y células madres que sean, el ambiente urémico las arruina. ¿Por qué las arruina el ambiente urémico? Y esto es lo maravilloso de la nefrología y lo que todos los nefrólogos sabemos. O sea, no somos dializadores, como les digo siempre, somos nefrólogos. Los nefrólogos estudiamos un montón, sabemos un montón de fisiología y sabemos que todo esto, que es el ambiente urémico, nos va a hacer que las células madre no funcionen y qué es lo que le provoca tanta complicación al paciente. Señores, un paciente urémico tiene un estado inflamatorio exagerado, tiene una activación del sistema renina-angiotensina con todo el efecto deleterio que nos provoca eso, tiene un montón de especies reactivas de oxígeno que son tóxicas, tiene disfunción endotelial marcadísima, tiene deficiencia de eritropoyetina, que es un factor que ayuda a la regeneración celular. Aparte de eso, el montón de toxinas urémicas, el montón de venenos que están circulando ahí, que es lo que le dan el característico olor y aspecto a nuestro paciente. Y aparte de eso, que tener enfermedad renal crónica significa que o es hipertenso, o es diabético, o tiene una gran heterosclerosis o un dislipidémico por la epidemia de obesidad que también nos está dañando los riñones. Entonces, un ambiente urémico arruina las células madre. No podemos ocupar, así que pensemos que mis propias células las van a ocupar y me las van a poner. No, y si le pongo células nuevas a un urémico, les va a pasar todo esto. Mientras no le saque las toxinas, mientras no le baje el estado inflamatorio, mientras no le quite todo esto, le corrija la anemia, no me van a funcionar las células madre. Siguiente. Ahora, la última de esta figura de este artículo tan importante, que creo que es el más reciente, no sé qué podemos hacer para ayudarles a los dos tipos estudiados, los progenitores endoteliales y las mesenquimáticas. Esos son los marcadores que las distinguen, estos numeritos para que sepan ustedes cuáles son y a la par cuáles son las cosas que les pueden ayudar. A las células madres mesenquimáticas, ¿qué les puede ayudar? La rosiglitazona, la pravastatina, la coenzima Q10, que tanto se ocupa, ustedes lo habrán oído porque es un antioxidante, ¿verdad? También una reprogramación genética, que eso obviamente aquí no se hace, ¿verdad? Y para las células derivadas de los progenitores endoteliales, ¿qué les ayuda? La inhibición del sistema renina-angiotensina, los calcioantagonistas que nosotros ocupamos para el manejo de la presión arterial, los agentes estimuladores de la eritropoiesis, las biguanidas que se ocupan para tratar diabetes. Todos estos fármacos, por medio de sus acciones en un paciente enfermo, pueden ayudar a que las células madre trabajen mejor. Entonces, no es per se que vamos a ocupar células madre así nomás. Hay que ayudar a que el ambiente en el que ellas estén les sea menos dañino. Siguiente. Bueno, entonces prácticamente eso es todo lo de células madre, como yo les decía. Lo que uno sabe es lo que uno se acuerda después de que se le olvidó todo. Lo importante aquí es que nosotros concluyamos a dónde estamos para... No, espérese, otra. Eso es lo más bonito. Concluyamos y recordarles, bueno, como ya dijimos, de la medicina regenerativa. Todo lo que vemos en la cultura popular, y ustedes lo conocen, si los conozco yo, no lo van a conocer ustedes, nos recuerda este deseo de la humanidad de querer vivir más tiempo o vencer la vejez o tener una nueva especie de seres humanos perfectos, biónicos, híbridos y lo que sea, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que este? Ustedes lo conocen, su capacidad de regeneración, que vive eternamente y que por eso es tan lindo, o sea, células madre. Siguiente. O lo más fácil, que nos pusieran un suero, nos modificaran a todos y saliéramos así. Pero ya ven que por más suero que nos pongan, no vamos a salir así, ¿verdad? No vamos a ver eso todavía, así que no nos engañen, démosle esperanza a la gente porque no hay que quitarles eso. La ciencia puede mucho, miren hasta dónde estamos ahorita comparado con la edad de piedra y la etapa industrial, ¿verdad? Pero seamos realistas, seamos optimistas con el futuro, sí, pero tampoco juguemos con algo tan importante como es la esperanza de la gente en soluciones mágicas que me van a inyectar y me voy a curar. Nada más, gracias.